Queridos amigos, muy bienvenidos a Comunidad en Estudio, una nueva temporada. Estamos muy felices de poder estar nuevamente compartiendo las reflexiones, las impresiones de lo que es la Escuela Sabática, la guía de estudio de la Biblia que como comunidad adventista mundial estamos estudiando. Y bueno, si tú eres parte de la Iglesia Adventista o quizás estás acompañándonos, conociendo de a poco lo que es la Iglesia, te invitamos a que seas parte también de este momento. Todos, la idea es formar parte de este estudio. Estamos comenzando de hecho una nueva temporada donde tú puedes descargar la aplicación como Escuela Sabática. Tú descargas ahí en App Store o Play Store y la puedes tener, puedes estudiar. La idea de este podcast es que sea un complemento a tu estudio, que pueda también motivarte a ir de lleno a la Biblia y poder estudiar este libro fascinante, porque estamos comenzando un nuevo libro llamado El Evangelio de Marcos. Así Amén. Que, ¿cómo estás, pastor? ¿Y cómo te sientes al comenzar esta nueva temática? ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes para cada uno. Saludos para todos también los que están allí mirando. Y está muy lindo estar aquí. Uh-huh. Sí, y lindo estudiar Sí. Marcos, ¿no? Estaba lindo el tema pasado, pero en lo personal me gusta estudiar los evangelios, me gusta estudiar, porque creo yo que los evangelios, cuando uno estudia, está el corazón del ministerio de Jesús, ¿no? Y yo creo que cuando uno encuentra a Jesús en la Biblia, ya todo lo demás se pone en su lugar, ¿no? Así que bueno es poder hacerlo. Jafet no está presente, es nuestro pastor de jóvenes. Le mandamos un abrazo, él está en una campaña de evangelismo, así que no va a estar presente hoy, pero bueno, estamos orando también para que Dios lo guíe mucho ahí en donde está. Saludos a Jafet también. Sí, un saludo, un abrazo. Bueno, vamos a comenzar, ¿te parece? Y lo vamos a hacer con la introducción del Evangelio de Marcos, ¿no? De hecho, este primer episodio de Comunidad en Estudio habla sobre este comienzo del Evangelio y podemos hablar un poquito del autor, precisamente, ¿no? ¿Quién fue el autor de el Evangelio de Marcos? Si tú buscas en la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 12, te vas a encontrar con que es la primera aparición de este personaje. Marcos o Juan Marcos se le conoce, ¿no? Y me gusta mucho, me llama la atención cómo la primera aparición de este personaje está aquí retratado en Hechos. Y quiero que tú te lo imagines. Mira, lo voy a leer. No sé si lo tienes ahí, ¿lo puedes leer, Cristian? 12:12. Sí. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Interesante, ¿no? Cómo se presenta Marcos. Ahí en Hechos se nos retrata cómo esta iglesia naciente, ¿no? Este movimiento cristiano de El Camino, como se le conocía al principio, comenzó a reunirse en casas, ¿no? Y vemos que aquí la madre de Marcos, llamada María, había varias Marías bueno, todavía hay muchas Marías, ¿no? Pero esta María era la madre de Juan Marcos, y es interesante que ella abría su casa para recibir a los apóstoles, a los líderes de la iglesia naciente, para poder ser un canal de bendición, ¿no? Y ahí, entre ellos, estaba Marcos, que me imagino un adolescente, un joven, escuchando las historias por boca de apóstoles grandes como Pedro, ¿no? Sí. ¿Cómo tú ves esto? Y esto me suena mucho a grupo pequeño, ¿no? No sé si alguna vez lo viviste, algo así. Sí, creo que cuando hablamos nosotros de las bases fundamentales de la iglesia cristiana naciente, era esto, ¿no? Y cuando nosotros practicamos estos principios de los grupos pequeños, de la comunidad como tal, y dejamos de lado lo que tiene que ver con la institucionalización, ¿no? Uno de los grandes problemas que como iglesia nosotros hemos tenido es que en muchos de los aspectos nos hemos institucionalizado, ¿no? Sí. Y entonces eso hace que muchos de los procedimientos en la iglesia, ¿no? En cualquiera de las denominaciones, no estoy hablando de una denominación en particular, se vuelvan muchas veces burocráticos, con ciertos pasos que hay que dar, con ciertas instancias, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, cuando establece su iglesia, su pueblo, quería que fuera eso justamente, como fue el principio de la iglesia cristiana. Un grupo totalmente fresco, donde casi podríamos decir no había mayores jerarquías, ¿sí? Los líderes eran siervos como tal, y entonces había un pueblo que se unía en comunidad, en las casas, compartían absolutamente todo. Me encanta
y tengo algunos sermones cuanto al libro de Hechos allí en el capítulo 2, donde dice todo lo que ellos compartían, ¿no? Capítulo 2 dice la vida de los primeros cristianos. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Ese temor era que la gente veía que este grupo que estaban haciendo era un grupo diferente para bien, ¿no? Diferente en los cánones que ellos como pueblo y como gente tenían, veían que este grupo de personas se veía diferente. Y entonces cuando nosotros nos transformamos en una iglesia institucionalizada, nada más que acartonada de alguna manera, difícilmente las personas quieran unirse a un grupo así. Dice, no, pero predicamos la verdad. Sí, claro, está bien eso y es bueno, pero no es absolutamente todo. La verdad tiene que producir transformación en nosotros. Y la verdad había transformado a estos cristianos. Correcto. Entonces ellos veían la necesidad de la persona que venía a reunirse con ellos, que estaba pasando hambre. Veían que era una viuda, veían que era alguien que había perdido su esposo, que había perdido un familiar, que había perdido un hijo. Y entonces predicaban la verdad, por supuesto, y a veces pareciera como que vamos por canales diferentes, ¿no? Cuando decimos, no, tenemos que ser una comunidad que abrace, y entonces lo vamos a abrazar así como está. No, nadie está diciendo eso. Prediquemos la verdad, pero la verdad tiene que producir una transformación en mi vida. Y cuando decimos la verdad, no es un conjunto de doctrina, no es un canon doctrinal, sino que la verdad es Jesucristo, la verdad transforma, Jesucristo transforma nuestra vida. Entonces nos transformamos en una comunidad que abraza al que está necesitado, ¿no? Correcto. Tal vez sin mucha estructura, tal vez sin mucho formalismo, decir no, porque nosotros tenemos que hacer de esta manera, hacer así. Y a veces los formalismos lo único que hace es alejar a las personas. Correcto. Que nuestra predicación sea una predicación fresca donde las personas puedan sentirse atraídas hacia la persona de Jesús y no tanto hacia la formalidad, ¿no? Sí. Y eso encarnar a Jesús, no solamente lo hacemos cuando hablamos, ¿no? O sea, Jesús toma lugar y podemos presentar a Jesús cuando abrimos la puerta de nuestra casa también, cuando tratamos bien a las personas, como decías tú. Creo yo que eso era una característica de la iglesia primitiva. Y sabes que me llama la atención, por ejemplo, en este caso, el hecho de que la mamá de Marcos haya abierto la puerta de su casa y tener reuniones pequeñas, porque ¿cuántos van a caber en una casa? O sea, no es que era una reunión masiva, ¿no? Era una reunión aparentemente pequeña. Las implicancias que tuvo fueron tremendas. Y yo creo que ahí entra lo que Jesús decía de que su reino era como una semilla de mostaza, porque parece que es pequeñas acciones, pequeñas cosas que parece que son, incluso que se van a diluir en el tiempo. Esas pequeñas cosas son las grandes en el reino de los cielos. O sea, yo veo aquí una mamá abriendo la puerta de su casa, recibiendo a estos primeros líderes que eran muy cuestionados también. O sea, no era que, viene Pedro y lo recibo. O sea, recibirlo también significaba recibir persecución también. O sea, recibir peligro, ¿no? Sí, pensemos nosotros que en este incidente que hacíamos referencia de Hechos capítulo 12, Pedro está saliendo librado de la cárcel por un milagro que el Señor hace, y él se dirige a la casa de la mamá de Marcos. Claro, interesante, o sea un preso que claro, salió. Y decir, a veces nosotros pensamos decir, ¿cómo voy a hacer entrar a alguien que está saliendo de la cárcel? ¿Cómo voy a hacer entrar a alguien a mi casa? Claro. Y si me ven los vecinos, y si me hace algo. Y a veces creamos una cantidad de cosas en nuestra mente. O decimos, ¿cómo vamos a permitir nosotros que una persona así, con esas características, venga a la iglesia? Por supuesto que tenemos que ser cuidadosos, no estoy diciendo eso, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos absolutamente de todo, de nuestras familias, de nuestros niños. Una cosa no quita la otra, pero decir cómo nosotros vamos a cerrarle la puerta, así como esta mujer, la mamá de Marco, esta María, le abre la puerta ahora a un preso que estaba saliendo de la cárcel, que todavía ni siquiera sabían ellos por qué tal vez se escapó, este preso se escapó, y ahora la policía va a decir, ¿no? Los soldados iban a venir detrás de Pedro y se van a meter aquí en nuestra casa y nos van a apresar a todos, ¿no? Cantidad de cosas que a veces el enemigo mete en la cabeza como para que no nos animemos a hacer
la obra del Señor, ¿no? Sin embargo, él, como tú dices, le abre la puerta, ya le había abierto la puerta al resto de estos cristianos, y lo que produce en su hijo, ¿no? Claro. Sí. El hecho de que Marcos ahora comience a escuchar las predicaciones de Pedro, de lo que Pedro cuenta cuando cuenta acerca de Jesús, el resto de los discípulos, historias que ellos contaban, lo que Jesús hacía. Y yo creo que se tiene que haber sentido fascinado como joven que era. Así de la misma manera como lo vemos a Timoteo, por ejemplo, cuando escucha las predicaciones de Pablo, que él se siente realmente fascinado por las predicaciones y se siente fascinado por el espíritu de abnegación de Pablo, ¿no? Correcto. Y yo creo que aquí con Marcos debe haber pasado lo mismo, porque también hubo una relación muy cercana entre Pedro y Marcos, ¿no? Bueno, y ahí está la invitación, yo creo, también a los padres, ¿no? O sea, el abrirle las puertas de tu hogar al Evangelio, a Jesús mismo, puede producir milagros tremendos en los hijos en este caso, ¿no? Puede ser que hoy nos están escuchando padres que sus hijos están lejos de los caminos de Jesús, o están muy preocupados porque están atravesando distintas circunstancias. Bueno, abrir la puerta de tu hogar al Evangelio, el generar espacio, abrir espacio para que pueda la palabra penetrar en tu hogar, sí o sí va a producir frutos positivos, ¿no? En tu hogar. Lo que hizo que Marcos, yo creo que ahí escuchando las historias, después llevó a que él escribiera esto y que nosotros ahora estemos comentando este libro y que sepamos también acerca de la historia de Jesús. O sea, una pequeña acción puede producir implicancias tremendas a lo largo de la historia también. Y ahora estudiando un poquito Marcos, porque Marcos no tuvo una vida perfecta, ¿no? De hecho, se nos retrata muy poco de Marcos en la Biblia, pero sí se nos muestra un incidente de Marcos que podemos aprender un poquito sobre él. En Hechos 3, del 1 al 5, se nos presenta nuevamente Marcos, ¿no? Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. O sea, describe toda la misión que tenía Bernabé y Pablo. Y después, tenían también a Juan de ayudante. Entonces, esto es una referencia directa a Juan Marcos. ¿No? A Juan, era un colaborador. Y en los primeros viajes de Pablo y Bernabé, o sea, vivió de primera fuente el comienzo de la misión ahí de Pablo y Bernabé. Ahora, en Hechos 13:13 se nos presenta otra escena y que pareciera ser que no estuvo tan distante de tiempo, que dice aquí en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, no se nos dice por qué, no se nos dice cómo o qué fue lo que llevó a tomar esta decisión, pero vemos a un Marcos renunciando a la misión, junto con estos dos grandes apóstoles, volviendo a su casa, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Algunos comentadores bíblicos, cuando se refieren a esto, cuando nosotros entendemos la situación o la condición de Juan Marcos y de su familia, ¿no? Era María, digamos, la madre de Marcos, era una familia, digamos, podríamos decir acomodada, ciertamente podríamos decir de clase media, que vivían bien económicamente hablando. Entonces, tal vez algunos comentadores bíblicos dicen, podría ser que de pronto él haya estado acostumbrado a dormir en una buena cama, ¿sí? Un buen colchón. Su mamita le preparaba la comidita todos los días, ahí tenía su comida tranquilo en su casa, pero ahora entonces sale con estos guerreros del Evangelio, que esto era a dormir en cualquier lugar, tormenta, lluvia. A todo terreno. A todo terreno. Ir en una barca y que lo agarre una tormenta. Y entonces, ese tipo de vida, sí, que es la vida del misionero, del que sale de su casa y que es arrancado de su casa para salir afuera a ministrar y a trabajar en otros lugares. Y entonces puede ser que no haya estado siendo un jovencito, un niño mimado, podríamos decir todavía,
que no haya estado preparado todavía para esto. Y entonces él, dice el texto bíblico allí, que a Juan, apartándose de ellos, se volvió otra vez a Jerusalén. Entonces, esto, claro, causa como una mala impresión en algunos allí. Y entonces algunos ya lo colocan el dedo sobre él como diciendo, este no está preparado para estas cosas que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? O incluso dudar de su conversión. Algunos que podrían haber dudado, bueno, si no está dispuesto a esto, entonces quizás no conoce al Jesús que conozco yo, ¿no? Sí. Y eso fue lo que pasó en ese momento así de Hechos capítulo 13, ¿no? Es interesante porque sucede una división con esto después, ¿no? Vemos después en Hechos capítulo 15 de que vuelve a aparecer Juan Marcos, pero que genera una división entre Pablo y Bernabé, que eran los dos líderes potentes, lo que tú dijiste, guerreros. Sí. Dice que después de algunos días Pablo le dijo a Bernabé, Hechos 15 del 36 al 39, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, llegaron de ese viaje y querían volver, ¿no? A confirmar, imagínense. Y dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y dice, mira, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, bueno, se fue. Se pelearon. Se pelearon. Interesante, ¿no? Un desacuerdo profundo. Sí. O sea, habiendo tal desacuerdo entre ellos. ¿Qué podemos aprender de este incidente? Por un lado, podemos ver los temperamentos que estos tenían, ¿no? Para ser un misionero, un líder, hay que tener temperamento. Y estos lo tenían. Y cuando tenían una idea, un pensamiento, la defendían a lo que cueste, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que nosotros podríamos mencionar aquí es que indudablemente alguno de ellos se equivocó en la decisión que estaba tomando. Podríamos decir Bernabé, por llevarlo a Juan Marcos, se estaba equivocando porque estaba llevando un débil, podríamos decir, alguien que no estaba preparado para la misión, para la obra. Cuando vemos la historia, lo que pasa después, vemos el futuro, digamos, nosotros porque estamos en el futuro, ¿no? Claro. Vemos lo que pasa después, que Marcos se transforma en un gran Pablo cambia su pensamiento y en un momento lo llega a llamar otra vez y dice, porque me es útil, ¿no? Sí, o sea, que quiere decir que Juan Marcos cambió. Sí. Y teniéndolo como escritor de un evangelio, indudablemente que Juan Marcos cambió en esto, en esta debilidad que él tenía de salir a la obra y a la misión. Entonces, claramente nosotros podemos decir, el que se equivocó en ese momento fue Pablo, por no haberlo aceptado, ¿no? Pero miren qué grande que es el Señor, aún en esas diferencias que pueda haber en los pensamientos que nosotros tenemos. Lo importante es no quedar peleado, decir enemistado, decir que Pablo haya pensado, no, Bernabé, que mejor que se muera, mejor que lo parta un rayo, mejor que... No sabe nada. Mejor que los tacos de papa con huevo le caigan mal, no sé, lo que sea, ¿no? Solamente lo único que ellos hicieron fue dividirse. No armar dos bandos ni nada, sino formar dos equipos misioneros para ir y trabajar en diferentes lugares. Y el Señor se valió de esa diferencia que hubo entre ellos y capitalizó esa diferencia para que el Evangelio sea predicado en dos lugares. Sí. Y entonces dos grandes líderes que de pronto hubiesen estado juntos, Pablo y Bernabé, que hubiesen estado juntos, trabajando en el mismo lugar, pisándose los talones, podríamos decir. Ahora, dos grandes líderes como ellos se fueron con equipos diferentes y entonces pudieron penetrar y trabajar en diferentes lugares con la predicación del Evangelio, ¿no? Esa división al final generó una multiplicación, ¿no? Yo creo que hay divisiones que son necesarias también, ¿no? Que no las llamaría división. Yo creo que, como tú dijiste, no es que se formaron dos bandos. Y sabes que cuando uno mira la historia de la iglesia, está llena de división de competencia, división de bandos, ¿no? Que se formó estos que creen más en lo pentecostal, estos que creen en este otro énfasis, estos que en este otro, e incluso dentro de, por ejemplo, nuestra iglesia, que es una iglesia más abarcante, más mundial, también hay divisiones también, de estos que creen esto, estos que creen esto otro.
Entonces, como que inevitablemente la iglesia a lo largo de los años se fue dividiendo, pero dividiendo para mal. O sea, dividiendo en base a... incluso se genera el proselitismo, las competencias. Y yo, que yo soy la iglesia verdadera y yo robo miembros de acá y pensamos que eso... más. Entonces, al final, creo yo que eso es súper saludable, pensar en que somos del mismo bando, pero que estamos sumando fuerzas, ¿no? Y que a pesar de que estamos quizás en otros frentes, en otras misiones, podemos trabajar para el reino de Dios. Porque Yo no creo que en ese momento, cuando ellos se dividieron y uno fue para un lado, otro para otro, que Pablo haya estado predicando allá. No, miren, tengan cuidado con aquel Bernabé allá, lo que está predicando claro. él, porque no lo de hecho, yo creo que vemos ese corazón de Pablo. Cuando dice, algunos dicen que son de Apolo, otros dicen dice, no importa, o sea, aquí es Cristo he predicado el centro. Yo creo que vemos ese corazón, ¿no? Sí. Entonces yo creo que al final no tenemos que nosotros aprender de ese corazón de Pablo, ¿no? O sea, a pesar de que hubo una aparente división, creo que es importante ser maduros en seguir avanzando en pro del Evangelio. ¿Y qué vemos al final de Marcos? Bueno, en Marcos capítulo 1 vemos que ya en lo que es el Evangelio, ¿no? De que comienza hablando sobre Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista preparó el camino, ¿no? Y me encanta, y también, bueno, el bautismo de Jesús. Todo esto engloba la introducción a Marcos, ¿no? Cómo en ese bautismo de Jesús podemos encontrar varias cosas. A mí me gusta mucho cómo el Padre, ¿no? Cuando se produce el bautismo, dice en Marcos capítulo 1, 11, dice, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco, ¿no? ¿Sabes que el otro día escuchaba una reflexión en cuanto a esto? De que Dios ya estaba muy complacido con Jesús, a pesar de que él todavía estaba recién iniciando su ministerio público. No había hecho el milagro de convertir el agua en vino, o caminado sobre el agua, o la multiplicación de los panes y los peces, o la gran obra que hizo ahí en la cruz. Pero ya el Padre lo ve y dice, yo en ti estoy muy complacido contigo. Entonces yo siento que lo mismo sucede muchas veces con nosotros. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer obras para complacer al Padre, ¿no? Pero es interesante que Jesús, antes de las grandes obras que hizo, ya el Padre dijo, en ti me complazco. Y a través de Jesús nosotros podemos experimentar lo mismo. ¿Qué piensas tú? Sí, el inicio justamente del Evangelio de Marcos, a pesar de que en el Evangelio no se lo nombra como tal, pero nosotros consideramos y la tradición también sostiene que Marcos es el autor. Entender hacia quién estaba dirigiendo este mensaje y entender cuál es el sentido que Marcos quiere dar. Una de las cosas que decimos aquí es que el Evangelio de Marcos es el que menos frases textuales tiene que Jesús haya dicho, o de Jesús, ¿no? Escritas allí, es el que menos frases. Porque Marcos se centra más en los hechos de la vida de Jesús, o sea, es más fáctico en esto, ¿no? Él se centra más en lo que Jesús hacía, en las emociones, en lo que Jesús producía. Así como Lucas, por ejemplo, se dedica más a las sanidades porque él era un doctor. Entonces, claro, que el énfasis principal de Lucas es ver los milagros y las sanidades que Jesús hacía con respecto a la salud. Claro. Marcos se dedica más como a lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y de paso decimos aquí que el Evangelio de Marcos, los eruditos bíblicos dicen que tranquilamente podría haberse llamado Evangelio según San Pedro, porque Pedro es el que le va relatando las historias. Marcos es el que hace, digamos, el que tiene la obra escritural, o sea, la misión de escribir, pero Pedro es el que le va relatando. Y obviamente, como nosotros sabemos, en el principio de inspiración y revelación, que es el Espíritu Santo es el que revela y que inspira a Marcos para poder escribir el Evangelio, ¿no? Pero él fue escuchando muchas de las historias, decíamos, puede haber sido allí en la casa cuando escuchaba las predicaciones, hubo una amistad muy cercana entre Pedro y Marcos, a pesar que había diferencia de edad, hubo una amistad muy cercana también entre ellos. Entonces, pensar en esa obra que un seguidor
de Cristo, como fue Juan Marcos. No estaba dentro de los 12 apóstoles, pero sí fue un seguidor de su predicación, un seguidor del legado que Jesús estaba dejando a esta iglesia naciente, que era la iglesia cristiana. Pudo llegar a escribir como tal en su evangelio, ¿no? Correcto. Sabes que es interesante cómo ese fracaso misionero de Marcos nos evidencia de que aunque nosotros quizás también tenemos fracasos en nuestra vida o hemos renunciado a ciertas cosas y después nos hemos arrepentido, Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿no? De hecho, vemos un tremendo evangelio aquí, como tú dices, o sea, el propósito de escribir de Marcos, yo creo que está en la primera frase. Me gusta mucho cómo empieza Marcos 1:1, porque dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, la hace corta, ¿no? O sea, yo te vengo a escribir porque el personaje principal aquí es Hijo de Dios. O sea, hace una declaración tremenda de una, ¿no? Y todo lo que después escribe, de alguna manera argumenta esta declaración de que Jesús es Hijo de Dios, ¿no? Que era lo que los fariseos y muchos cuestionaban esto, ¿no? ¿Cómo se hace llamar Hijo de Dios? Pero Marcos viene a escribir el Evangelio para argumentar que Jesús es Hijo de Dios. Y sabes que yo creo que el comprender quién es Jesús, a pesar de que los errores que podamos tener, nos viene nuevamente a centrar, ¿no? Marcos cumplió un propósito tremendo, escribió este evangelio del cual vamos a estar estudiando, y creo que en la primera parte nosotros encontramos de que Marcos conocía, y quizás no fue un testigo ocular de Jesús, como tú dices, o sea, quizás Pedro le dijo todo lo que él vivió, pero eso fue suficiente, ¿no? Para encontrarse con ese Jesús que cambia vidas, que da segundas oportunidades, que es Hijo de Dios, sí, y que vino para hacer una misión increíble, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podemos nosotros centrar la reflexión de hoy, de decir, bueno, Marcos tuvo sus fracasos, tuvo sus momentos débiles, pero escribió un evangelio hermoso, ¿no? Uh-huh. Así es, a veces podemos nosotros estar pasando por situaciones de desánimo y caer y abandonar aquello que en algún momento hemos aceptado, pero el Señor está allí a nuestro lado, el Señor nos vuelve a llamar, el Señor nos da oportunidades, así como se la dio a Marcos, el Señor nos da todos los días nosotros también, ¿no? Y su misericordia se renuevan cada día, ¿no? Sí. Yo quisiera dejarles, para terminar, ustedes pueden seguir estudiando ahí, hay muchas cosas, mucha riqueza en Marcos, los primeros versículos, pero me gusta mucho que Jesús, cuando empieza a describir su propósito, dice que el versículo 15, diciendo, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Ahí el estudio hace todo un análisis de cómo la venida de Jesús venía en el calendario profético, y lo estudiamos también en la temporada anterior. Pero me encanta eso, cómo los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y cómo cuando Jesús vino, es interesante el llamado al arrepentimiento, el camino que preparó también Juan el Bautista, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, este es el momento de arrepentirse y creer en el Evangelio. Y creo yo que el llamado sigue siendo el mismo, sí, ¿no? El llamado para nosotros actualmente sigue siendo el mismo. El tiempo ya se ha cumplido, Jesús vino, el reino está cerca también, ¿no? Arrepentirse, el llamado a arrepentirse es de todos los días y de creer en este Evangelio. Pero para creer en este Evangelio hay que estudiar, ¿no? Así es. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este podcast. Así que los dejamos invitados para que puedan seguir este estudio. Próximo capítulo vamos a estar hablando acerca de los siguientes capítulos y ya los primeros milagros que Marcos comienza a describir, y se viene buenísimo. Así que nos vemos, no faltes. Dios te bendiga.